Bueno, nuestro siguiente ponente es Ezequiel Ruiz Mateos, que yo creo que es conocido de todos o casi todos los que estamos aquí. Para los que no les conozcáis, Ezequiel pues, trabaja en el Instituto de Biomedicina de Sevilla y es un investigador senior. Su interés comenzó con el tema de los no repobladores hace ya unos años, y hace unos años yo creo que viró, aunque probablemente sigue interesado en el tema de los no repobladores, estoy seguro, y el papel del timo en estos pacientes, su tema viró hacia a los controladores hace unos años y es sobre lo que nos va a hablar. Nos va a hablar en concreto sobre el papel del inmunometabolismo en el control de la infección VIH. Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación. Gracias, José Miguel. Yo de lo que voy a hablar un poco, voy a intentar resumir todos los trabajos que hemos estado realizando durante estos años en el control persistente, espontáneo persistente del VIH duradero, y me voy a detener un poco más en el inmunometabolismo. Como todos sabéis, la infección por VIH pues, causa esta primera explosión de virus en todos los pacientes, consistente en la primera etapa de primoinfección, coincidente con un decremento de los CD4, que posteriormente la fase de infección crónica coincide con una etapa de meseta o set point de la carga viral, y posteriormente los CD4 ya disminuyen por debajo de 200, alcanzándose la fase SIDA y el aumento de nuevo de la carga viral. Esto es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los pacientes, pero existe un grupo de pacientes, que es como a lo que está dedicada esta sesión, que son los pacientes controladores de élite, los cuales constituyen menos del 1% de los pacientes infectados y consiguen controlar el virus en ausencia de tratamiento antirretroviral, teniendo unos CD4 variables. Esta es la definición general, a grosso modo, pero como saben, pues esta definición es muy heterogénea, hay más de 10 diferentes definiciones en la literatura, y esto hace que el fenotipo controlador sea un fenotipo heterogéneo, es un fenotipo, por lo tanto, dinámico. Y este dinamismo lo que ha hecho es que en estudios transversales pues, se obtengan unos resultados que, en cierto punto, aunque hay determinados factores que se han asociado claramente al control de élite, pero pueden haber distintos determinantes que pueden resultar engañosos debido a esta naturaleza transversal de estos estudios. El controlador se produce desde el principio en adultos, como ya he explicado, diferente en niños, como ya ha explicado Vinicius. Se produce, esto lo sabemos por corte de seroconvertores desde el principio, y aproximadamente tarda 17 meses en controlar el virus, aunque hay sujetos que duran hasta más de 3 años. Y el control pues dura, pues puede haber individuos que llevan toda su vida controlando, incluso desde que se infectaron, como ha dicho Concha, incluso más de 30 años. Sin embargo, hay controladores que progresan tanto virológicamente, como veis aquí un ejemplo, llega un punto que pierde el control de la carga viral, y existe también controladores de élite que progresan inmunológicamente, incluso sin perder, le bajan los CD4 sin perder el control de la carga viral. Esto lo sabemos por estudios en grandes cortes, como la corte ECRIS, en las que trabajamos, y hemos visto en esta corte cómo un 23% de los pacientes controladores de élite progresa virológicamente, un 44% de los pacientes progresa inmunológicamente y un 3,4% tiene una progresión clínica. De estos que progresan virológicamente, un 62% a su vez le bajan los CD4, y de los que pierden la carga viral, a su vez un 40% aproximadamente pierde el control virológico. Por lo tanto, si hacemos un endpoint combinado, prácticamente la mitad de los controladores de élite progresan. Por lo tanto, nos propusimos en la corte, en la RIS, en la corte ECRIS, pues no es lo mismo analizar este tipo de pacientes, que, como vemos, al que hemos denominado controlador transitorio, centrándonos ya en un punto de vista virológico, que pierde el control, que un paciente que persistentemente controla el control. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos fenotipos? Porque un controlador llega a un punto que pierde el control, al que denominamos controlador transitorio, frente a un controlador persistente. Pues bien, en la RIS, gracias a los centros que hemos colaborado, y a la corte ECRIS y que se compone de datos de la corte LTNP, la corte CORIS y distintos centros colaboradores, fuimos capaces de realizar este diseño.
Este diseño consistía en tener controladores transitorios, es decir, controladores que iban a perder el control de la carga viral, y controladores persistentes. Controladores durante el mismo periodo de tiempo estaban controlando el virus. Fuimos capaces de tener muestras un año antes de perder el control en los controladores transitorios y 2 años antes de perder el control, y justo cuando se perdía el control, o la fecha más cercana, y 1 año antes y 2 años después de perder el control, comparado con estos controladores persistentes durante una misma cadencia de tiempo con muestras separadas 1 año. Entonces, este diseño era muy complicado, pero lo conseguimos gracias al trabajo en colaboración de la RIS. ¿Qué factores inmunológicos se asociaban al control persistente? Lo primero que hicimos fue analizar la respuesta T-VIH específica. Aquí lo que os muestro son el número de pacientes que son capaces de responder al VIH dentro de una respuesta CD4-VIH específica. Vimos cómo los controladores persistentes a lo largo del tiempo esta respuesta se mantenía constante. Por lo que aquí lo que os represento es una mediana, o sea, decidimos hacer la mediana de esta respuesta. Mientras que los controladores transitorios, aquí os representamos los resultados 1 año antes y 2 años antes de perder el control. Pues bien, estos son sujetos que tienen respuesta VIH específica CD4. Y aquí podéis ver, a modo de ejemplo, como los controladores persistentes, la mayoría, tenía esta respuesta, respondía al VIH, mientras que los controladores transitorios, 1 año antes de perder el control, perdían esta respuesta. Esto también lo vimos a nivel de distintas subpoblaciones celulares, tanto en CD4 como CD8, y a nivel de polifuncionalidad. Aquí os represento un ejemplo, que es la polifuncionalidad en controladores persistentes frente a controladores transitorios, que en este caso consiste en la producción de 3 citoquinas a la vez, en este caso interferón gamma, interleuquina 2 y TNF-alfa. Podéis ver cómo los controladores persistentes pues, tenían mayor polifuncionalidad, en este caso en sus células CD4, comparado con los controladores transitorios. Lo mismo observamos en células CD8. Ya lo ha comentado Concha con el caso de estos 3 controladores excepcionales. Nosotros pensamos que estos controladores persistentes, pues muchos de ellos o algunos de ellos serán como estos controladores excepcionales. Cuando miramos la diversidad, la evolución viral, en el grupo de Cecilio López Jalín, de Concha y María Pernas, lo que vimos fue cómo no existía evolución del virus en los controladores persistentes en aquellos pacientes que conseguíamos amplificar el virus, puesto que en la mitad de ellos no conseguíamos amplificarlo. Entonces aquí podéis ver, estos son 3 ejemplos representativos, 3 árboles finogenéticos, donde se puede ver cómo la evolución, en este caso, del virus pues, es prácticamente nula, en comparación con los controladores transitorios. Recordaros que estos son muestras de pacientes que son indetectables antes de perder el control. Y podéis ver cómo en este caso sí que existe evolución viral. Por lo tanto, esto nos diferenciaba bastante bien estos dos fenotipos. Además, vimos cómo esta respuesta VIH específica, en el caso de los CD8, pues se asociaba inversamente con la diversidad viral, de manera que a mayor polifuncionalidad, menor diversidad viral. También fuimos capaces de analizar una serie de citoquinas, un múltiple de citoquinas, hasta 70 citoquinas, y en el laboratorio de Paco Vidal, en Tarragona, vimos cómo estos sujetos controladores transitorios presentaban un perfil más proinflamatorio. Así, fuimos capaces de ver qué citoquinas eran capaces de discriminarnos mejor entre los 2 grupos cuando lo analizamos todo junto, y vimos cómo, por un análisis de componente principal, tanto RANTES como PDGF pues, nos conseguían diferenciar entre estos 2 grupos, de manera que los niveles de RANTES en los controladores transitorios eran hasta 4 veces más elevados que en los controladores persistentes. Incluso RANTES no era capaz de discriminar al 100% por un modelo predictivo ambos grupos. También analizamos el perfil proteómico de estos sujetos. En plasma pues, fuimos capaces de detectar proteínas, y vimos de nuevo cómo este perfil proteico era bastante distinto entre controladores transitorios y controladores persistentes. Éramos capaces, por una serie de proteínas, de discriminar los 2 grupos,
Y vimos cómo estas proteínas principalmente se asociaban a factores de complemento y coagulación y también a factores de migración, eran proteínas implicadas en migración trasendotelial. En definitiva, eran proteínas que de la mano, que como lo que habíamos visto en relación con la citoquina, se asociaban con mayor inflamación en los sujetos controladores transitorios. Estas 5 proteínas, como eran el factor de coagulación 11, alfa-1 antiquimiotrexina, ficolina 2, la proteína de unión a galectina 3 y la proteína 14-3-3, pues nos diferenciaban de nuevo estos dos grupos, obteniendo con la proteína de unión a galectina 3 una discriminación total entre ambos grupos. Por último, analizamos también en plasma de estos pacientes factores, hicimos un análisis metabolómico y lipidómico. En este análisis, de nuevo, vimos cómo existían ciertos metabolitos que eran capaces de discriminar tanto metabolitos untarget y target, aquí os presento los untarget, no eran capaces de discriminarnos perfectamente entre los dos grupos. Estos metabolitos se asociaban principalmente con metabolitos implicados en la glucólisis y el ciclo de Krebs. De manera que y aminoácidos ramificados. Incluso vimos cómo el aminoácido valina, de nuevo, nos era capaz de discriminar entre estos dos grupos de individuos. Por lo tanto, ¿qué estaba pasando aquí a nivel metabólico? Entonces, mediante el estudio metabolómico, como digo, esto era en rojo. Lo que os muestro son los metabolitos que estaban más aumentados en controladores transitorios con respecto a controladores persistentes. Y en verde los metabolitos que estaban más disminuidos en controladores transitorios versus controladores persistentes. Entonces aquí podéis ver cómo estos metabolitos, si los armamos el puzzle, lo que podéis ver es cómo la mayoría están implicados en un aumento de la glucólisis, ya que encontrábamos una acumulación de lactato, una acumulación de piruvato y una serie de metabolitos implicados en esta vía. Del mismo modo, veíamos como el alfa-acetoglutarato también se encontraba aumentado en estos controladores transitorios, como hemos visto antes, también aminoácidos ramificados. ¿Qué nos indicaba esto? Pues lo que nos estaba indicando es que había un aumento de la glicolisis en los controladores transitorios. Del mismo modo que el alfa-acetoglutarato estuviera aumentado, lo que nos estaba indicando es que el ciclo de Krebs probablemente estaba roto y lo que se estaba produciendo es una carboxilación oxidativa que lo que induciera una síntesis de ácidos grasos, al mismo tiempo que se producía una glutaminolisis o una degradación tanto de glutamina como una incorporación en este ciclo de Krebs, digamos, roto e inverso de aminoácidos ramificados. Por lo tanto, ¿de qué era indicativo todo esto? Esto es indicativo probablemente de una disfunción mitocondrial, de un estrés oxidativo, y es lo que se conoce también como en otros escenarios, como el tumoral, como un efecto Barbour. También la producción de lactato pues, se ha asociado con una disminución en el ciclo de Krebs y en la cadena respiratoria. De manera interesante, también lo que vimos fue como estos metabolitos que estaban aumentados en los controladores transitorios se asociaban de manera inversa con la respuesta TVH específica. Es decir, el hecho de tener estos metabolitos aumentados, que no tenían nada que ver la medición, se habían medido por espectrometría de masas, pues se asociaba perfectamente unas correlaciones muy finas con la respuesta TVH específica. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo los niveles a mayores niveles de piruvato se asociaban inversamente con la respuesta TVH específica y otros metabolitos, como el ácido cianoico, que va en el mismo sentido de la glucosa, pues se asociaba de manera directa, al contrario que estos otros metabolitos.
Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba ocurriendo aquí? O sea, como sabéis, en la activación de las células T a nivel metabólico pues se encuentran en un estado basal, donde hay una toma basal de nutrientes, donde existe un rango basal de glucólisis y fosforilación oxidativa, de manera que cuando se encuentran con un antígeno y fisiológicamente han de responder a este desafío, pues el programa metabólico de la célula cambia, de manera que se pasa de un estado basal, quiescente, a un aumento de la glucólisis en lugar de la fosforilación oxidativa y volviéndose tras ello a una fase de reposo en célula memoria, esperando que se encuentre de nuevo con el antígeno. En tejidos diferenciados, cuando hay presencia de oxígeno, pues normalmente se produce la fosforilación oxidativa, que esto conlleva un mayor aporte de energía, en torno a 36 moléculas de ATP, mientras que se produce pues, un equilibrio, fase quiescente, como digo, con la glucólisis, donde la glucosa se transforma a piruvato y da lugar a 2 o 4 moléculas de ATP. Sin embargo, lo que está ocurriendo aquí es semejante a lo que ocurre en un tejido, en un proceso tumoral, donde independientemente de la presencia o ausencia de oxígeno, pues el equilibrio está sesgado hacia la producción de lactato. Es decir, es lo que se conoce como glicólisis aeróbica o efecto Barbour. Por lo tanto, ¿de qué le sirve a la célula optar, en este caso, por una vía menos energética? Pues optar, en definitiva, por una vía más biosintética. Es decir, lo que está ocurriendo en los controladores transitorios, se está aumentando este paso de glucosa a piruvato y lo que se están favoreciendo es la síntesis de biomoléculas para favorecer la proliferación celular, en definitiva la construcción de membranas y secreción de distintas moléculas. A su vez, pues se intenta, el ciclo de Krebs prácticamente está roto y de aminoácidos y de glutamina pues se intenta también realizar la síntesis de fosfolípidos. De manera que en un controlador transitorio lo que estaría ocurriendo es esto: el ciclo de Krebs estaría roto, estaría produciéndose un ciclo de Krebs inverso, el ciclo de Krebs estaría roto a nivel del citrato y del succinato, y el citrato se estaría desviando a la producción mediante acetilcoenzima de lípidos, al igual que el proceso de glutaminólisis. Sería, digamos, un proceso anabólico, que sería más inmunogénico y más proinflamatorio, mientras que en los controladores persistentes pues, se produciría un poco lo que ocurre con los sujetos que son no infectados por VIH. Es decir, tendríamos un proceso catabólico más tolerogénico y más antiinflamatorio. De manera que, como he dicho, el citrato pues, estaría alimentando la síntesis de ácidos grasos, del retículo endoplasmático, de Golgi y de membrana, y a su vez pues, favorecería mediante la activación de HIF la producción de óxido nítrico, lo que inhibiría la fosforilación oxidativa y la cadena productora, o sea, la cadena transportadora de electrones. Esto va bastante en consonancia con lo que publicó también Asier Saizirian, como conocéis este trabajo, donde Asier lo que ha demostrado es que el metabolismo celular está más asociado con la infección de las células por el VIH que incluso el grado de activación. Aquí él lo que vio fue que en distintos estados de maduración de las células T, como las células memoria efectora, eran las que más se infectaban. Esto es un virus marcado con pseudovirus marcado con GFP, y pueden ver aquí la proporción de células infectadas GFP positivas, como las células memoria efectoras son las que más se infectan. También aquí lo que podéis ver es el Oxygen Consuming Rate, que es un indicativo de la fosforilación oxidativa, y efectivamente podéis ver cómo las células que más se infectan tienen más fosforilación oxidativa, y ECAR, que es la acidificación del medio, lo que indica es la glicólisis. Y entonces podéis ver cómo esas células pues, también tenían un aumento de la glicólisis. Si medimos esto a tiempo real, pues los plots que solemos ver son estos, y aquí podéis ver cómo en morado las células efectoras pues, eran las que más fosforilación oxidativa tenía y más glicólisis.
De hecho, cuando dividimos estas células por alto estado de activación y por bajo estado de activación, pues eran las células jefe positivas, independientemente del estado de activación, los que tenían más fosforilación oxidativa y más glicolisis. De hecho, cuando se para por subpoblaciones celulares, independientemente del estado de activación, y suministra glucosa, pues ve cómo en las células que suministran más glucosa, alta glucosa frente a baja glucosa, pues se infectan más las células que tenían más aporte de glucosa y, por tanto, más glicolisis. Además, era capaz de modular este efecto por inhibidores de la glucolisis, como el 2-DG. Aquí podéis ver cómo, aportando 2-DG, pues se consigue disminuir la infección, que es esta barra azul, sin aumentar la mortalidad, y lo mismo se conseguía con otros inhibidores como este DON de la glutaminolisis. Y además se conseguía una inhibición de la infección. Esto es lo que ocurre en células T. Nosotros pensamos que, o se sabe por la literatura, y nosotros estamos trabajando sobre inmunidad innata. Aquí veis un ejemplo de macrófago. En un macrófago tipo M1 lo que se produciría sería más un perfil proinflamatorio, donde se da más glicolisis, mientras que en un macrófago M2 antiinflamatorio se produciría más un equilibrio entre glicolisis y fosforilación oxidativa. Nosotros estamos trabajando sobre células plasmocitoides dendríticas, que, como sabéis, son unas células que muy escasas, responden a menos del 1% de las células en sangre periférica, son capaces de detectar material vírico y bacterias por TLR7 y TLR9 respectivamente endosómicos, y esta activación produce gran cantidad de interferón que activa otros tipos celulares como monocitos, células NK, y a su vez facilita la presentación antigénica a CD4, CD8 por esta propia PDC, como también por células dendríticas. Nosotros lo que hemos visto que es el número de células dendríticas se asocia a su vez con los niveles de piruvato. Aquí podéis ver una correlación como en sujetos infectados por VIH, concretamente en sujetos controladores, podéis ver cómo existe a mayor glicolisis, mayor concentración de piruvato, menor número de células dendríticas. A su vez, estas células dendríticas sabemos que se asocian con la respuesta antiviral, en este caso frente al virus de la hepatitis C. Mediante un array conseguimos comparar la expresión génica de células PDC de controladores frente a no controladores. Y lo que vimos fue que existía una serie de genes que se encontraban desregulados, concretamente 50, que en el caso del controlador pues marcaban un perfil más antiinflamatorio, de mayor respuesta T, de mayor producción de interferón, mayor maduración, mayor respuesta antiapoptótica, mayor presentación antigénica e incluso en algunos genes mayor inducción de tolerogénesis. Pues bien, a posteriori hemos visto cómo algunos de estos genes efectivamente están implicados también en el metabolismo celular, muchos de ellos indirectamente, otros directamente, más directamente como estos. Así, por ejemplo, NCF4, que es forma parte de la subunidad de NDPH oxidasa, se encuentra downregulado en controladores, eso es, lo que querría decir que estos individuos tienen menor capacidad de producir especies reactivas de oxígenos. SLAN-F1, que también se ha asociado a la regulación de la NPH oxidasa, se encuentra downregulado en los controladores, lo cual iría en el mismo sentido en relación con la producción de especies reactivas de oxígeno. En controladores hemos visto cómo expresan mayor P21, esto está asociado con la síntesis de nucleótido, como todos bien sabéis, y por lo tanto estaría implicado en la inhibición de síntesis y también implicado en la inhibición de la replicación viral. También vemos genes que están implicados en la vía de PI3K, AKT, lo cual estaría implicado en una disminución de la apoptosis mediada por mitocondria. Entonces lo que estamos postulando es que en la PDC del controlador existiría un equilibrio entre el fenotipo, en el fenotipo controlador existiría un equilibrio entre la fosforilación oxidativa y la glicolisis en la PDC, mientras que en un paciente con fenotipo progresor, o incluso en los controladores transitorios, pues existiría un desequilibrio hacia un aumento de la glicolisis y la fosforilación oxidativa.
Estos son experimentos muy preliminares que estamos realizando en PDC, de sujetos sanos en este caso, y aquí podéis ver cómo lo que estamos intentando es manipular el metabolismo mediante el uso de ligandos TLR específicos. Entonces aquí tenéis tratados con CpG tipo A, tras 16 horas, y aquí tenéis el control, y podéis ver cómo se aumenta la glicolisis tras el tratamiento, se aumenta la fosforilación oxidativa y la glicolisis tras el tratamiento en este experimento en el Seahorse. Mientras que, sin embargo, el tratamiento con CpG tipo C, que hemos visto cómo induce una maduración más controlada y más funcional en cuanto a control viral en la PDC, pues no induce ni estos niveles altos ni de glicolisis, de fosforilación oxidativa, sino que la célula está en un estado más quiescente. Esto se reproduce cuando vemos la expresión de genes relacionados con glicolisis, como son lactato deshidrogenasa, HIF y la actividad exoquinasa, como en el CpG tras la estimulación con CpG tipo A, pues se produce un aumento muy alto de la glicolisis, mientras que con el propio VIH se produce el mismo efecto, mientras que esto no ocurre con CpG tipo C. Por lo tanto, consideramos que el metabolismo celular, en este caso nosotros nos vamos a centrar en la inmunidad innata, pues es un atributo más que presentan estos controladores persistentes, y pensamos que en base a la evidencia científica que hay y que estamos también nosotros obteniendo, podría ser manipulable con objeto de intentar conseguir una función de la célula dendrítica más controlada que nos induzca un control del virus. Así, los controladores persistentes, que serían los controladores que consideramos una cura funcional, como ya hemos visto, tienen menos diversidad viral, menos inflamación, tienen un perfil proteómico y lipidómico determinado y un perfil metabolómico. A su vez, tiene alelos protectores que hacen que también se asocia a este fenotipo, y tienen un metabolismo preservado. Todo esto hace a los controladores persistentes, a diferencia de los controladores transitorios, pensamos que un buen modelo y el modelo correcto de cura funcional, a diferencia de los controladores transitorios. Y por tanto no deben ser tratados. Entonces, y con esto termino, lo que quería agradecer es esto es un trabajo en equipo de todo el grupo de estudio de controladores de la RIS. El laboratorio de Paco Vidal ha realizado todo el estudio metabolómico, lipidómico y de array de citoquinas. El grupo de Cecilio López Galín, de Concha y María, pues ha realizado todo el análisis de virus. Agradecer a todos el resto de grupos participantes en el consorcio. A todos los miembros de mi laboratorio, especialmente a las personas que han estado trabajando con los controladores en este proyecto, como Beatriz Domínguez Molina, Laura y ahora Reyes y Carmen, y a nuestros colaboradores en Singapur para realizar el array de PDC, y al laboratorio de Richard Kaup por ayudarnos con la citometría VIH específica. Y muchas gracias por la atención. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Interesante la esta. Paco Borrego, de Biocruces, Vizcaya. Ezequiel, ¿vosotros asumís que estos switch metabólicos que tenéis ocurren en todas las células, en la CD4, CD8, o es una cosa solamente de las PDCs? Una pregunta. Otra, ¿estáis mirando la morfología de las mitocondrias y de las crestas mitocondriales? Si están más fragmentadas, si están de forma tubular, por ejemplo, en células NK eso se asocia con diferentes capacidades funcionales. Y 3, los receptores de nutrientes, como el GLUT1, el GLUT3, receptores de glucosa, o 71, o el 98 de aminoácido, y eso, ¿los habéis mirado en los diferentes tipos en los 2 grupos de controladores? No, o sea, la primera pregunta era, perdona. Si este switch metabólico que veis, por ejemplo, en
en donde No, hay pensamos un que esto, aumento de la glicólisis anaeróbica. o sea, lo primero, Asumo que disminuye la fosforilasa oxidativa y al final lo que... eso es. Perdón, vamos. Sí, existe una reprogramación celular a nivel metabólico. Entonces, esto pensamos que ocurre a nivel de los distintos tipos celulares. Los metabolitos No que... solo inmunológicos. No, O sea, no. en un hepatocito, en un... Esa es mi pregunta. O sea, primero, los datos que yo he presentado aquí, de datos que ya están publicados, son datos en plasma. Es decir, no sabemos de qué tipo celular. Ahora queremos ahondar en qué tipo celular está produciendo esto y pensamos que las células dendríticas, específicamente la PDC, puede jugar un papel importante. Yo pienso que otros tipos celulares pues también lo están jugando. Obviamente. Con la medición de estos metabolitos en plasma lo que queremos conseguir es tener un biomarcador que nos discrimine a estos sujetos. He presentado aquí que son predictores de estos dos fenotipos, pero estos son un número muy reducido de sujetos, ¿no? Esto lo queremos, nos gustaría hacerlo con toda la corte para que ese marcador en plasma sea un biomarcador, es decir, un predictor de un fenotipo determinado. Esto tiene su importancia clínica, su importancia a predecir qué sujeto va a progresar o no. Por eso lo hicimos en plasma, pero yo creo que merece la pena ahondar en los distintos tipos celulares. Estamos trabajando en el laboratorio en monocitos también. Estamos... Una curiosidad, perdón. ¿Cuántas células PDC ponéis en los pocillos estos para el SIFO? Eso tiene que ser muy difícil. Eso lo quería hablar contigo porque sé que trabajas en esto, pero sí, muy difícil. O sea, cada experimento de esto hemos sacado 500 mililitros de sangre al paciente. Bueno, en este caso es un donante sano, pero la idea es, o sea, tenemos que poner 100.000 células por pocillo. Y hacer replicado. Y está por triplicado, es decir... Mitocondrias Bueno, mitocondrias no lo hemos mirado, es una buena idea y hay que mirarlo obviamente, y los receptores no lo hemos mirado. Yeah, beautiful talk. Thanks so much for showing all this data. Thank you. What I was thinking of is, so the process of aging, did you consider this in all this sorry? analysis? Aging, sort of like the permanent lead controllers and the transient Yeah. controllers, that they differ in terms of aging, and also if there's any correlation between any of these metabolic variations to physiological aging processes? Well, there's no difference on age on this patient, and well, actually, so I think in terms of inflammation, so this transient controller have more inflammation, so they are like typical features of aging, like, well, because I don't like to say that it's similar to chronological age, because I think in HIV infection we have a different aging-like program, but this subject has more pro-inflammatory and more state, and that influence all the immune response at all levels, innate and adaptive. Ezequiel, enhorabuena por vuestro trabajo y por la presentación, ha sido excelente. Queda claro que habéis definido dos fenotipos dentro del grupo de los elite controllers, y mi pregunta o mi comentario es más translacional, ¿no? Está claro que en los controladores transitorios habéis definido que hay un ambiente proinflamatorio con un metabolismo claramente desfavorable, y la pregunta, la reflexión es un poco si se debería de identificar a estos pacientes dentro de la cohorte de los elite controllers y de alguna forma predecir o identificarlos para detectarlos cuanto antes, para evitarles esta situación y ¿no? Porque sabemos que probablemente vayan a progresar, pero es que además están en un ambiente claramente desfavorable para el futuro. Esto yo creo que es crucial, o sea, Pepe lo comenta muchas veces, el otro día lo estábamos comentando también, o sea, el modelo de controlador como tal va a desaparecer. Entonces, lo primero es el paciente, obviamente. Tenemos que identificar el paciente que va a progresar por el paciente. Entonces, el paciente que va a progresar tendríamos que hacer algún tipo de intervención. Probablemente el tratamiento antirretroviral en principio no sea la respuesta, porque ese paciente está indetectable. No sabemos, no tenemos potencia mediante ensayos clínicos para saber si tratando controladores transitorios pues irían mejor.
previamente a perder el control. Tras perder el control ya sabemos que hay trabajos que lo atestiguan. Pero primero, por el paciente, y segundo, para preservar el modelo de cura funcional que tenemos. Estos controladores persistentes, muchos de ellos, como he dicho al principio, son exceptional elite controllers, o sea, yo estoy seguro. Entonces, obviamente hay que hacer más trabajo y seguir caracterizándolos. De hecho, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en esta nueva edición de la red. Y bueno, y con las aproximaciones como la que ha mostrado Matías esta mañana, tenemos que demostrar, seguir caracterizando este fenotipo, pero yo creo que es lo más cercano que tenemos al modelo de cura funcional y, por tanto, no podemos tratar a estos pacientes controladores persistentes. Y para no tratarlo, lo que tenemos que hacer es identificarlos, obviamente. Gracias. Yo creo que es un trabajo fantástico, además de la colaboración entre todos los grupos, ¿no? A mí me parece que tenéis ya, la propuesta sería tener ya cosas importantes que definen este fenotipo. Se ha hablado de errantes, de la lectina 3, de CDKN1A, ¿no? Pero ya hay como una serie de marcadores que en el CDKN1A también nosotros lo vemos en otras situaciones. Sí. Matías lo ha visto también sí. en los controles. Entonces, yo me pregunto si no sería interesante intentar una validación. Totalmente, sí. En otras cortes americanas, sí. otras cortes europeas. En algunos solo se requiere plasma para hacerlo, no son materiales que sean. Totalmente. Yo creo que lo debemos de validar en nuestra cohorte y tener, o sea, sería nuestra cohorte de comprobación de unos resultados en estudios observacionales pequeños y después a utilizar cortes de validación internacionales para ver que estos biomarcadores realmente son capaces de discriminar estos fenotipos. Sí, totalmente. Bueno, no son malas felicitaciones. No. Gracias. Está claro que pasa algo que o sea, hay algo que hace aumentar el metabolismo en peces, igual en otros tipos celulares, antes de que se detecte la pérdida de control, ¿no? Entonces, y pensando un poco en la presentación de ayer, otros factores como podrían ser la presencia o la reactivación de CMV o incluso, no sé, cambios en esas personas, cambios en la dieta, sí. de repente, o sea, otros factores, pero claro, esto puede ser infinito, ¿no? Sí, sí, pero bueno, hay algo que... sí, bueno, CMV, en mi opinión, yo creo que es un marcador subrogado del estado inmunológico del paciente. Es decir, los controladores persistentes no lo hemos medido. La verdad que es que no tenemos muestras. O sea, estas muestras son muy difíciles de conseguir. Quizás tengamos muestras en otros puntos y eso lo podemos hacer. Ver si son CMV positivo o no, pero yo te aseguro que el 100%, si no el 90% van a ser CMV positivos, porque son sujetos, la mayoría adictos a drogas por vía parenteral. Es decir, que yo creo que va a haber más CMV positivos incluso los controladores persistentes que los transitorios. Es decir, que yo interpreto los datos que se generan en CMV como un marcador surrogado del estado inmunológico del paciente. Y lo otro era, y después hay un campo que se está abriendo totalmente que ahora mismo es inasumible de medir, pero que hay que tenerlo en cuenta, que es lo que se denomina el fenoma. O sea, que hay muchísimos factores que no controlamos que, por supuesto, están contribuyendo al estado inmunológico de los pacientes y que no le prestamos atención, pero seguramente serán muy interesantes. Antes y después de la pérdida? Sí, claro, tú lo sabes mejor que yo. No, de sus sujetos no, o sea, ahora mismo lo estamos viendo, población general, hemos visto array en controladores, pero no. Claro, no tenemos. Muy complicado. O sea, el diseño que hicimos en su día, todos aquí, todos, en los grupos que hemos colaborado, es muy complicado de hacer. Es muy complicado de hacer. De tener esas muestras. Bueno, en el Clinic creo que se hizo, en Canruti creo que se hizo algo parecido. Pero es muy difícil.
Bueno, yo creo que ya damos por terminada la sesión. Gracias, Ezequiel. Gracias. Y gracias a todos por la asistencia.